Buenos días nuevamente a todos aquí. Dios les bendiga, hermanos. Nos están viendo a través de Facebook por el vivo. Vamos a dar la bienvenida. Hace unas semanas, una hermana de la iglesia me comentaba que estaba pasando por la esquina donde está Avance Misionero, con una iglesia, allí que es una esquina, ¿no? Muchos de ustedes conocen dónde es. Y eran aproximadamente las 6 de la mañana y ella pudo observar cómo habían unas mujeres a esa hora limpiando y trabajando en recoger, sacando el monte y la maleza que estaba en el área de la iglesia Avance Misionero. Y le llamó bastante la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque son las 6 de la mañana y estas hermanas están ahí trabajando, buscando que la iglesia no se llene toda de maleza, no se llene de cosas feas, sino mantener las cosas bonitas. Y eso precisamente le recordó el libro de Ageo. Recuérdense que estamos estudiando en la iglesia el libro de Ageo. Y en la primera parte de la primera predicación recordamos que habían tres cosas. Una era que observamos la apatía del pueblo de Dios. Después vimos la aflicción del pueblo de Dios y después vimos la obediencia del pueblo de Dios. Ellos habían llegado, habían pasado unos cuantos años, más de una década, y ellos estaban ocupándose de sus cosas, invirtiendo su tiempo, sus recursos en sus cosas, en vez de invertir en la casa de Dios. Finalmente ellos obedecen, como vimos al final del capítulo 1, y ahora han pasado como 3 semanas, y puedo decir exactamente que han pasado 3 semanas porque la palabra de Dios nos indica, ¿verdad?, el día y el mes de cuando ocurrió lo que vamos a hablar. Así que abran sus Biblias en el libro de Ageo, un libro que está casi al final del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Aquellos que tienen la Biblia cafecita, está en la página 964, libro de Ageo, uno de los profetas menores. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Amén. Listo, muy bien. Vamos entonces a leer. Y vamos a ver, ¿verdad?, que la idea principal de este texto es que el Señor le dice al pueblo de Dios: esfuérzate en la obediencia. Esfuérzate en la obediencia. Y la razón es porque la obediencia trae bendición a final de cuentas. Esfuérzate en la obediencia porque la obediencia trae bendición a final de cuentas. Y vamos a separar, digamos, este mensaje en 2 encabezados. El primero es: obedecer a Dios requiere esfuerzo. Escúchese bien, obedecer a Dios requiere esfuerzo. Y el segundo es: obedecer a Dios trae bendición. Obedecer a Dios trae bendición. Así que vamos a comenzar leyendo la primera parte, del capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Así dice la palabra del Señor. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante
sus ojos? Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, dice hasta el versículo 5. Pues, hermanos, varias cosas importantes que nosotros podemos ver en esta palabra. Es el día 21 del mes séptimo, es decir, han pasado aproximadamente 3 semanas, casi un mes, desde que ellos habían comenzado, recuerden, a construir el templo. En el capítulo 1 de la prédica anterior vemos que ellos comenzaron a trabajar. Pues van 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y pareciese que el pueblo se achicopala, como dicen los mexicanos, creo. Y como se sienten un poco desanimados del trabajo, como que ya no arrancaron, pero ha pasado 3 semanas en medio del trabajo, como que ya van bajando la guardia en cuanto a eso. Y por eso dice aquí en Ageo, comenzando el capítulo 2, que viene palabra del Señor y dice a Zorobabel, que es el gobernador de Judá, después a Josué, que es el sumo sacerdote de Judá, y también al pueblo, y les dice lo siguiente. Él le hace como una pregunta, ¿no? Y le dice: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto el templo en la gloria primero? Deben recordar que el templo al cual se está refiriendo el profeta Ageo se refiere a ese templo que David miró en su mente, planeó, pero Salomón lo construyó. Un templo glorioso. Ustedes deben recordar que la gente venía a ver ese templo. ¿Por qué era tan importante el templo en el Antiguo Testamento? Lo vimos la predicación pasada, ¿no? Si quieren recordarlo, pueden buscarlo. Pero básicamente, el templo representaba lo mismo que se representaba en el tabernáculo. Representaba la presencia del Dios vivo, el Shekinah, como dicen más adelante, más en el Antiguo Testamento, Éxodo, por ahí. La presencia misma de Dios. Cuando no estaba el templo, era como si no había la presencia de Dios. Y Dios quería que el pueblo, de una forma, digamos, que pudiesen tocar, pudiesen ver la presencia de Dios. Así que el templo de Salomón era algo tan majestuoso. Y al parecer habían algunos ancianos en este remanente que habían regresado de Babilonia, de la deportación. Recuerden, ellos, el rey de Persia les permitió regresar. Miran el templo, está en ruinas. El Señor les dice: reedifiquen. Pasaron 3 semanas, se están achicopalando, y Dios les dice: ¿quién de ustedes vio la gloria del templo primero? Y después les pregunta: ¿y cómo lo ven ahora? Pues estaba en ruinas, no había pasado simplemente solo como 3 semanas. Y dice él en su palabra: Dios tal como está no es como nada ante sus ojos. Eso nos lleva a pensar que realmente las ruinas estaban bien feas. Es como nada, dice él aquí en el versículo 3. Que si alguno de los que están entre el remanente, de los que están de regreso, recuerda el templo de Salomón, era glorioso. Pero ahora lo que tienen enfrente de ustedes, ¿cómo es? Pues es como nada, está arruinado. Es como nada. Ciertamente era como nada ante los ojos de esta gente, y especialmente los ancianos, que recordaban la gloriosa y majestuosa construcción del templo de Salomón, que fue destruido, ustedes lo saben, fue destruido como un castigo de parte de Dios, porque el pueblo de Israel, ser desobediente, viene y destruye el templo.
de la presencia de Dios se va por la desobediencia de los israelitas. Entonces ahora viene el versículo 4, y en el versículo 4 comienza la exhortación de nuestro Señor, y Él le dice primeramente: esfuérzate Zorobabel, esfuérzate Josué, esfuércense todo el pueblo. A pesar de que lo que están mirando es desalentador con el templo, y han pasado 3 semanas y no se achicopalen, yo les pido que se esfuercen. Dense cuenta que en este versículo solamente el versículo 4, vean cuántas veces aparece la palabra esfuérzate. Versículo 4 dice: pero ahora esfuérzate Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor. Deben esforzarse. Y ese esforzamiento va a producir algo, porque les dice después: esfuércense y trabajen. No es que se van a esforzar para hacer nada, ¿no? Esfuérzate y levántate de la cama. Esfuérzate y trabaja. Es para algo que te estoy pidiendo que te esfuerces. Y el Señor dice allí: esfuérzate y trabaje. ¿En qué tenían que trabajar ellos? En la reconstrucción del templo. Porque ya habían pasado 3 semanas, quizás los ánimos estaban bien bajos, y ellos le dijeron, y Él les dice: esfuércense y trabajen. Pero hay algo muy hermoso que no podemos perder de vista en este versículo, que es la motivación por la cual ellos se deben esforzar trabajando. Él dice al final del versículo: esfuércense todos ustedes, declara el Señor, y trabajen. Al final dice: porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Miren la motivación que Dios le da al pueblo que está allí. Esfuércense y trabajen, no pierdan el ánimo, y la razón es porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Qué bonito es saber que Dios, en cualquier trabajo que Él nos manda a hacer, Él está con nosotros. No se me puede pasar por alto que al final de los días del Señor Jesucristo, cuando Él ya se iba y partía, Él les dice a sus discípulos: hagan lo que tienen que hacer, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué gran motivación, ¿no? Cuando Dios manda al pueblo a hacer algo, Dios está con ellos. Dios está con ellos. Y eso debe motivarnos, ayudarnos a seguir adelante. A seguir adelante en los proyectos que Dios ha establecido. Y el proyecto aquí es muy claro: vayan y reconstruyan el templo, esfuércense, trabajen, yo estoy con ustedes. Y le dice en el versículo 5, dice: yo estoy con ustedes conforme a la promesa que yo hice, que Dios hizo cuando el pueblo de Israel salía ¿de dónde? De Egipto. De Egipto. ¿Verdad? El hermano Hernán nos leyó esa partida asombrosa, grandiosa del pueblo de Egipto saliendo de Jerusalén. Y Dios hace unas cosas maravillosas. Dios permite que los dejen ir, pero también al mismo tiempo dice: yo me voy a gloriar. Y Dios usa a Moisés para llevar al pueblo. Se encuentran en el río, dice la palabra del Señor, y varias veces se repitió en la lectura el día de hoy, que las aguas eran como una pared a la izquierda y una pared a la derecha, de manera que el pueblo podía entrar. Y Faraón vio que había tierra seca, y ellos se zumbaron también para allá. Pero ¿qué les pasó? El Señor atrajo las aguas y mataron a todo ese ejército. No podían contra el Señor. El Señor estaba peleando con ellos. Luego ellos van al Sinaí, al monte Sinaí, y Dios les dice que van a estar con ellos. Era la promesa que Dios les había dado. En Éxodo 33 dice lo siguiente: no tienes que buscarlo, tienes que prestar cuidadosa atención a
hay varios pasajes bíblicos aquí que nosotros debemos recordar, y para poder entender correctamente el libro de Ageo debemos entender la historia, si no nos vamos a enredar muchísimo. En Éxodo 33, versículos 14 y 17 dice lo siguiente: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. Estaba hablando con Moisés. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia, estamos en el libro de Éxodo, ¿no? Y están mandando, Dios le está mandando a ir a la tierra prometida. Ellos acaban de salir de Egipto, están allí en el Sinaí. Dios está hablando con Moisés y Moisés le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor le respondió a Moisés y le dijo: también haré esto que has hablado. ¿Qué le ha hablado a Moisés? Le dijo: si tú no estás con nosotros, no nos hagas salir. Y el Señor le dijo: yo haré como tú has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Mis hermanos, la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Pero el Señor hace referencia a esa misma presencia cuando están reconstruyendo el templo. Y les dice: yo estaré con ustedes de la misma forma que yo estuve con ustedes cuando salieron de Egipto. Quizás los israelitas en este momento, en el tiempo de Ageo, tienen temor. Ellos están atemorizados porque, bueno, no solamente eso, en el versículo 15 se me olvidó comentarles lo siguiente: conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Y después les dice qué cosa. Vean el final del versículo 5. ¿Qué dice? Los que tienen Biblia: no teman. Y la pregunta es: ¿qué habrá de temer esta gente? Bueno, recuérdense que los babilonios lo agarraron, los de Babilonia los agarraron, los metieron en cautivo, los llevaron como esclavos. Quizás tenían mucho temor de eso. El reino Persia ahora estaba en dominio de todas las cosas. Quizás ellos temían que la presencia de Dios no estaba con ellos porque ellos habían desobedecido en reconstruir el templo. Recuérdense que ya habían regresado ¿hace cuánto tiempo del exilio? ¿Hace cuánto tiempo habían regresado a Jerusalén? 16 años más o menos habían pasado y el templo estaba ahí arruinándose. Yo no hacía nada. Entonces quizás ellos estaban temerosos porque ciertamente la presencia de Dios no estaba allí, ¿no? Pero Él les dice: esfuércense y trabajen. Y la razón es porque yo estoy con ustedes. Estoy con ustedes como yo estuve con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Yo voy a estar con ustedes, así que no teman, no tengan miedo. Pero los hermanos, quizás también temían al fracaso, ¿verdad? El templo está en ruinas. Él dice: mira, aquí en el templo no hay nada, están en ruinas. 3 semanas. La gloria del templo de Salomón va a estar aquí otra vez. Y esto nos lleva a nuestra segunda parte del mensaje. Obedecer a Dios trae bendición. Obedecer a Dios trae bendición, mis hermanos. Vean lo que dice el versículo 6 al 9, lo leemos. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía
la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué expresión o qué palabra se repite una y otra vez en estos versículos que acabamos de leer? El Señor de los ejércitos. A veces cuando el Señor quiere decirnos algunas cosas, repite lo mismo. Arriba, en lo que leímos anteriores, esfuérzate. Ahora vemos que lo que se repite aquí es, dice, el Señor de los ejércitos. Dios quiere recordarles al pueblo que Él es el que pelea la batalla. De Él es el clavo y Él lo va a resolver. El Señor de los ejércitos. Acaban ellos de venir, de estar en Babilonia. Fueron liberados por el rey, el emperador de Persia. Y hay mucho conflicto, ¿no? Y esto quizás también, por supuesto, les da temor. Pero Dios les afirma y les dice: yo soy el Señor de los ejércitos. Mis hermanos, la reconstrucción del templo no era algo simple. Estaba en ruinas. Y además de eso, no había dinero. Ese proyecto tan grande. ¿Y de dónde van a sacar esos reales? ¿De dónde van a sacar esos reales? Pues, mis hermanos, Dios proveerá para la construcción del templo. Y eso es parte de lo que Dios quería que ellos entendieran. De hecho, dice que mío es el oro, mío es la plata. ¿Por qué te andas preocupando de dónde vas a sacar los recursos para construir algo que yo te dije que yo iba a hacer? Es como cuando uno manda a uno de sus hijos a comprar crema en la pulpería. Él no se anda preocupando de los reales, de los reales. Él nada más va, ¿verdad? Tú le das lo que le tienes que dar. Y él no está preocupado. Si tú le dices que vaya a comprar la crema, él entiende, nuestros hijos entienden que tú vas a proveer el dinero para comprar la crema. ¿No es así? Pues de la misma forma el Señor les está diciendo: vayan y construyan el templo. Ustedes tienen que esforzarse, tienen que trabajar, tienen que recordar que yo voy a estar con ustedes. Así que ustedes vayan. Y ellos, pues, temerosos, pues, y los reales, ¿dónde están los reales? No se preocupen por los reales. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño del oro y de la plata. Ahí le dice una vez más: dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar las naciones, todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mío es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Estoy preocupando de dónde van a sacar los recursos, porque si yo te mandé, yo te voy a proveer para que tú hagas ese templo. Pues esto se cumplió parcialmente. Mis hermanos, el emperador, el rey Darío, que era en ese momento el que estaba gobernando todo, miren lo que dice en Esdras 6:8. Escuche bien, Esdras 6:8 dice: el presente dicto un decreto sobre lo que debéis hacer para que los ancianos de los judíos puedan reconstruir la casa de Dios. El costo debe ser pagado en su totalidad a estos hombres de los ingresos reales, es decir, de los ingresos del rey. Ese es el rey Darío. Este hombre no es judío, pero Dios da gracia, y este rey Dios lo usa para proveer las cosas que necesitaban los judíos para la reconstrucción del templo. Y le dice: el costo debe ser pagado en su totalidad a estos hombres de los ingresos reales, de la realeza, eso es lo que quiere decir, ¿no? De los ingresos reales, de los impuestos de la región al este del río Éufrates, para que el trabajo no se detenga. ¿Te das cuenta cómo Dios está usando un hombre que ni siquiera
siquiera es de los judíos, ni siquiera es cristiano, y Dios lo usa, ¿para qué? Para bendecir a su pueblo, de la misma forma que Dios usa gente y ejércitos que no eran cristianos como los de Babilonia para castigar a su pueblo por su desobediencia. De la misma forma Dios puede usar cualquier persona para bendecir a su pueblo. Y Él le dice, yo soy el dueño de todas las cosas, no te preocupes por eso. Y pone en el corazón del rey Darío de decretar que para que no se tenga el trabajo, se les dé todo lo que ellos necesitan. Ellos estaban llamados a ser obedientes y Dios se encargaría de lo demás, ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! Y en el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Este texto está buenísimo para que sea mal interpretado. Está buenísimo, cabe, mira, cuaja completito para que sea mal interpretado. Y aquellos que no están adiestrados y entrenados en el discernimiento de la palabra de Dios, facilito, se le va, ¿verdad?, una mala interpretación, una mala aplicación para nuestra vida en el 2024. Porque hay un texto aquí que dice, mía es la plata y mío es el oro. ¿Por qué no está bien, hermano? Si la plata y el oro es del Señor, no te corresponde a ti. Necesitamos terminar el templo. Debes tener cuidado, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos toda la Biblia, no solamente un librito, no solamente un versículo. Eso es peligrosísimo. Conocer solamente, meterse en un libro y no entender el contexto de todo lo que está pasando en la Biblia, porque la Biblia es un solo libro que va de jardín a jardín, mostrándonos cómo Dios trae su pueblo, ¿verdad?, de un jardín a otro jardín. Esa es la historia de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos un privilegio muy especial, que ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Esta gente no tenía el Nuevo Testamento. Ellos no entendían muchas cosas que el Señor estaba diciendo. De hecho, muchas de las profecías que el Señor habla en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y tienen su cumplimiento en un sentido escatológico. Eso lo que significa es el final de los tiempos. Tiene un sentido en el final de los tiempos. Por eso nosotros nos gusta cantar y recordar, como decía el hermano Mariano, es los últimos tiempos, porque para allá vamos, ¿verdad? Bueno, esto es buenísimo. Dice el versículo 6. Vean lo que dice el versículo 6. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré que las naciones de todas las naciones vendrán entonces tesoros de todas las naciones. ¿Qué será eso? ¿Qué significa eso? ¿Será que nosotros no seremos más colas, sino cabeza? El que tenga oído hoy. ¿Okay? ¿Qué significará eso? Gloria a Dios que nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y recuérdese algo muy importante de la interpretación de la Biblia. La Biblia interpreta, ¿qué cosa? La Biblia. Dejemos que la Biblia interprete la Biblia. ¿Qué realmente significa esto de que el Señor hará temblar los cielos y la tierra, hasta la tierra firme? Yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Hebreos, porque resulta que en el libro de Hebreos se nos da la interpretación de este pasaje de Ageo. Hebreos capítulo 12,
Váyanse allí al libro de Hebreos. A ver, ¿quién tiene la página? Capítulo 12, versículo 18. ¿Cómo? Ah, sí, libro 142. Nosotros estuvimos estudiando el libro de Hebreos. Por supuesto, no se puede dar todos los detalles que requiere a veces ir a través de un libro, ¿no? Para eso está en la Biblia de estudio y todo eso. Pero vamos a ver con cuidado y preste bastante atención porque le voy a hacer alguna pregunta. El versículo 12 al 18, estamos buscando la interpretación del pasaje del profeta Ageo para el tiempo de los hebreos. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, dice así, dice, bueno, antes que lean, hay un contraste. Dios quiere hacer una comparación entre el monte Sinaí. ¿Cuál era el monte Sinaí? ¿Cuál es el monte Sinaí? ¿Dónde? ¿En qué libro vemos el monte Sinaí? Éxodo. Después que salieron, ellos van al monte Sinaí. El monte Sinaí es donde Dios da la ley. ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos. Ahí está el monte Sinaí. Debemos recordar esto. Un emblema del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y ahora está, dice, el monte Sión. ¿Cuál es el monte Sión? El monte Sión es el nuevo pacto. Debemos recordar eso. Y Dios va a hacer un contraste, va a hacer una comparación. Miren lo que comienza a decir. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni sonido de trompeta, ni ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Y dice después, si una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. ¿Dónde pasó eso? ¿En qué monte? En el monte Sinaí, en el contexto del antiguo pacto de Dios. Una cosa horrible, nadie se podía acercar. Y si una bestia venía y tocaba el monte, se moría. Imagínense. Versículo 22 dice, ustedes en cambio, por eso le está hablando a cristianos, le dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, ¿qué cosa? Celestial. Y a las miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, es decir, ustedes se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y se han acercado a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y después hay una exhortación. Primero les dice, ustedes no son de los que se acercaron a ese monte Sinaí. Ustedes ya no están bajo ese pacto. Ustedes están bajo un nuevo pacto y se han acercado a la sangre de Cristo, rociada de Cristo, a Cristo. Ustedes se han acercado a la nueva Jerusalén. Todo eso es donde nosotros los cristianos nos hemos acercado. Ya no es el antiguo pacto. Y miren lo que dice después en el versículo 25. Dice lo siguiente: tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. ¿Quién está hablando? Dios. Dios está hablando. Y le dice a los hebreos, tengan cuidado que ustedes no rechacen al que está hablando. Porque la tentación era rechazar a Dios e irse nuevamente al antiguo pacto. Los que estuvieron con nosotros en el estudio de Hebreos van a recordar esto, ¿no? Ellos tenían esa tentación de regresar al pacto del antiguo. Le dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Sigo. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. ¿Ok? Allá los amonestaba Moisés.
aquí nos amonesta el Señor desde el cielo, nos llama la atención, nos exhorta. Versículo 26 dice: su voz hizo temblar entonces la tierra. ¿La voz de quién? De Dios. Miren lo que dice, cuidado porque aquí viene la interpretación de Ageo, así que no se me pierdan y presten bastante atención. Pero ahora Él ha prometido, diciendo, ¿quién ha prometido? Dios. Dice, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. ¿De dónde sale eso? De Ageo. El autor de Hebreos está usando la cita y la profecía que nosotros acabamos de leer en el libro de Ageo y la está poniendo en este lugar para darle su interpretación. No se olviden que Dios está contrastando Sinaí con Sion, el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y después nos ayuda más porque dice el versículo 27: y esta expresión, aún una vez más, indica, oído, indica la remoción de las cosas movibles. Parece. Dice así, escuchen. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Qué son las cosas movibles? Porque va a haber un temblor de tal manera, dice Ageo, ¿no?, que va a estremecer la tierra. ¿Correcto? Eso es lo que está diciendo en Ageo. Va a estremecer la tierra firme, la tierra de los mares, todo lo va a estremecer. Y aquí dice que esta expresión indica la remoción de las cosas movibles. Siga leyendo y dice, como las creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inmovibles. Pregunta: ¿cuáles son las cosas movibles? ¿Cuáles son las cosas que se van a temblar y va a ser como un shock? ¿Cuáles son esas cosas? De acuerdo al texto. De acuerdo al texto. Las cosas creadas. Todo lo que nosotros vemos, lo que podemos ver con nuestros ojos normales, han sido creados. Los montes, los mares, los animales, todo lo que nosotros podemos ver, han sido creados. Y dice la palabra de Dios que Él dijo a fin de que permanezca, dice desde el versículo 27, y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin, hay un propósito con eso, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. ¿Qué son las cosas movibles? Las cosas creadas. ¿Qué son las cosas inconmovibles? La respuesta está aquí. Vamos a buscarla. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. ¿Qué es inconmovible? El reino. ¿Qué reino? De Dios. El que tú y yo recibimos. Eso es inconmovible. Nosotros no lo podemos tocar así con la mano y decir, dame acá el reino. No. Hay cosas que son conmovibles, que son las cosas creadas, los mares, los cielos. Todo eso es conmovible. Se puede quitar. ¿Y quién lo va a quitar? ¿Y cómo lo va a quitar? Haciendo temblar las cosas. Porque esas cosas creadas son, ¿verdad? Se pueden, no permanecen. Pero hay unas que son inconmovibles. ¿Y qué es inconmovible? Aquí lo dice, en el versículo dice, por lo cual, puesto que hemos recibido un reino que es inconmovible, no, nadie lo puede mover, demostremos gratitud. Del hecho de que lo que tenemos es inconmovible, mostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿No les llama eso la atención? ¿No les suena a lo que Ageo decía? Obedezcan, obedezcan,
obedezcan, trabajen y no teman. Porque tú y yo tenemos un reino inconmovible. Trabajemos, ofrezcamos servicio aceptable con temor y reverencia a Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan de lo que dice Marcos 1:15? Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo vino e inauguró el reino de Dios en medio de nosotros, que tú y yo recibimos, el cual es inconmovible. Pero hay cosas que son movibles o que se van a ir. ¿Cuándo se van a ir? Cuando venga el Señor. ¿Tú sabías que el Señor va a destruir todo? Lo va a destruir todo. Todo lo que nosotros vemos lo va a destruir. Pero ¿qué va a quedar? Va a quedar su reino. Y Él va a establecer la nueva Jerusalén. Nuestro Señor va a establecer la nueva Jerusalén. Ahora, después de todo este preámbulo, todo este break del libro de Ageo, vámonos otra vez a Ageo, porque así podemos entender lo que Ageo está hablando. Página, ¿verdad? 965, por ahí va. Versículo 6. Ahora que usted entiende eso, y es lo que pasa, dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los... ¿Dentro de qué? De poco. De poco. Y ustedes dirán: pero no ha pasado. Pero ustedes deben recordar que Pablo muchas veces dijo: el Señor viene pronto. Debemos recordar también que Pedro nos enseña que para el Señor un día es como 1000 años. ¿No es cierto? Y Ageo está diciendo aquí: una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa. Mire, usted lee esto, y si usted no entiende bien la Biblia, usted dice esta casa. Y en cierta forma es verdad. ¿Qué casa? De acuerdo al texto, así facilito, lo primero que se nos viene a la mente: ¿qué cosa? ¿Qué casa? Estamos hablando del templo, ¿verdad? Y pareciera que es lo que está diciendo: y llenaré de gloria esta casa, el templo, ¿va? Y después dice: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera, es decir, la gloria que viene después, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? La gloria primera. ¿Cuál era? La del templo ¿de quién? De Salomón, que fue destruida ¿por quién? Por los babilonios, destruido completamente. Y el Señor dice: la gloria de esta casa, mire, va a ser mucho mayor de la primera, de la de Salomón. Bueno, históricamente, mis hermanos, no se reporta tan gloriosa presencia de Dios en el templo. El templo se reconstruye y luego más adelante hay reconstrucción del templo. Cuando el Señor Jesucristo está en medio de nosotros en la tierra, Él pasa por el templo. Se habla del templo, ¿verdad? Ese templo. Bueno, ¿será que el Señor estaba hablando de otra cosa? Ciertamente el Señor estaba proveyendo y proveyó para que el templo, nosotros lo llamamos segundo templo. El primer templo es el templo de Salomón y el segundo templo. Él proveyó para que se construyera, y cuando el Señor estaba aquí, también hubo otro emperador, creo que es Herodes, terminó y extendió un poco más el templo. Pero dice este texto que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Pero históricamente y en la Biblia no tenemos
otra vez y no vemos ese Shekinah, como dicen algunos, de la gloria de Dios en el templo. No lo tenemos. ¿Sería que el Señor se estaba refiriendo a otra cosa aún mayor? La respuesta es que sí, el Señor se estaba efectivamente refiriendo a otra cosa aún mayor. De hecho, no es la primera vez que el Señor dice algo del templo, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose no al templo como edificio, sino a sí mismo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No es la primera vez, mis hermanos, que nuestro Dios y nuestro Señor se refiere al templo, pero no se estaba en realidad refiriendo al templo, sino a sí mismo. Para saber eso, tenemos que conocer la Biblia. Y yo quiero leerles lo que Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 19 al 21, dice lo siguiente. El contexto, mis hermanos, es la limpieza del templo. No lo busquen, solamente escuchen. El Señor se metió en el templo, en Jerusalén, y está limpiando el templo. Porque habían mercaderes, era puro business los que estaban ahí. Dice así en el versículo 19: Jesús le respondió, porque esta gente ya se había disgustado, porque estabas haciendo lo que estás haciendo. Y Jesús le respondió: destruyan este templo, y en 3 días yo lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantas en 3 días, como dicen los nicaragüenses. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Esa es la palabra. Él hablaba del templo de su cuerpo. Y les estaba diciendo: ustedes destruyen este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero el Señor, la palabra dice que Él se estaba refiriendo a su templo, a Él, su cuerpo. Yo lo levantaré en 3 días. Y también en Mateo 12 dice lo siguiente, y el contexto de Mateo 12 es que están discutiendo los fariseos porque los discípulos del Señor estaban arrancando espigas en el día de reposo. Entonces dice el versículo 6 en Mateo capítulo 12: pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Algo mayor que el templo está aquí. Cristo es mayor que el templo. Dice la palabra del Señor que Él habita. Su nombre era Emmanuel y decía: Dios con nosotros. En Él habita la plenitud, dice la palabra, de la deidad. Entonces debemos pensar algo, mis hermanos. Se estaba refiriendo a Ageo, a ese templo físico. En cierta parte sí, pero no nos podemos quedar allí, porque Cristo ha venido y Él es nuestro templo. Por eso Él dice que en Cristo la gloria postrera va a ser muchísimo más grande que la primera. El templo de Jerusalén volvió a ser destruido por los romanos en el año 70, más o menos. Lo destruyeron completamente. Quedaron algunas ruinitas, ¿no? Por ahí. Allá. Fue destruido completamente. ¿Cuál es nuestro templo? Es Cristo. Por eso Ageo dice: la gloria postrera va a ser mucho mayor que la primera. La gente del tiempo de Ageo no podía entender eso, pero tú y yo podemos entender que lo que el Señor nos está diciendo en Ageo, ahora que tenemos el Nuevo Testamento, es: miren hacia adelante y hacia la gloria postrera que es en Cristo Jesús. El reino que tú y yo hemos recibido es un reino inconmovible. Va a haber un día cuando el Señor va a hacer temblar los cielos y la tierra y las aguas, y eso va a desaparecer. Y lo va a hacer esta vez con fuego. Pero va a permanecer lo que es inconmovible, que es el reino de Dios, como nos lo dice en el libro de Hebreos. Al final del versículo 9 dice: y en este lugar daré paz,
declara el Señor de los ejércitos. Efesios, mis hermanos, nos dice, porque Cristo mismo es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz. ¿Por qué Él es nuestra paz? Porque la palabra también nos enseña en Romanos que tú y yo éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos paz y Él nos reconcilió con Él. ¿Cuál es la aplicación de este texto para nosotros? ¿Es hincar a las personas para que den las primicias a los diezmos, para restaurar el templo? No, definitivamente. De hecho, yo no estoy en contra de que demos al Señor. Eso ya lo hemos hablado cuando el texto habla. Seamos generosos, demos para el Señor, cuidado con la riqueza. Eso definitivamente lo dice la palabra. Y debemos buscar ser generosos para las cosas del Señor. Pero tomar este texto principalmente para pedir los diarios no es lo correcto. No es lo correcto. ¿Verdad? Porque, mis hermanos, si Dios, ¿cuántos de nosotros sabemos? Si Dios te manda a hacer algo, Dios te va a proveer para hacer eso. ¿Por qué te enrollas tanto? Él es el dueño. Y Él va a proveer, bien sea los dinero, bien sea lo que sea. Cuando el Señor sepa que nosotros necesitamos otro terreno, ¿verdad? Donde construyamos todo, ahí el Señor nos va a proveer. Podemos pedírselo, por supuesto. Pero Dios va a proveer. No tenemos que estar preocupando de esas cosas. Dios va a proveer. Y ellos estaban preocupados. Pero decía, ¿cuál es la aplicación de nosotros para el día de hoy? Bueno, mis hermanos, el principio todavía está presente. He hablado que el primer encabezado era obedecer a Dios requiere esfuerzo. Hermano, obedecer a Dios no es lo más fácil del mundo. A veces requiere esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque tienes que esforzarte. De la misma forma que un atleta se esfuerza en ir a las prácticas, aun cuando no quiere. Pero se esfuerza. Y trabaja. Y trabaja para el Señor. Y el Señor está con nosotros. Así que en nuestra vida, mis hermanos, busquemos esforzarnos. No creo que la vida cristiana es simplemente, bueno, listo, ya soy cristiano y no voy a estar luchando, no voy a estar con esa batalla en mi vida, bien sea en contra del pecado, bien sea en cierta situación por la cual estoy pasando, bien sea porque tiendo a angustiarme. Eso es una batalla, porque el mundo nos dice tantas cosas y nos abruma con tantas cosas. Y hay que batallar. Para seguir al Señor hay que esforzarse. No es, en ciertas ocasiones, es lo mejor que nos ha pasado, pero no siempre es lo más fácil del mundo. A veces es difícil y tienes que esforzarte. Y la motivación es que el Señor está con nosotros. ¿Verdad? Hermanos, y el segundo encabezado dice, obedecer a Dios trae bendición. No podemos negar que obedecer a Dios trae bendición. No hay nada mejor que una buena conciencia. Preferir nosotros tener ¿cuánto vale nuestra conciencia? Vale mucho más. Y estamos siendo tentados en una y otra cosa a no obedecer a Dios. Bien sea por cosas que vienen, por personas, por situaciones difíciles. Pero mis hermanos, obedecer a Dios trae bendición. Y no estoy hablando necesariamente de una bendición física, monetaria, oro, plata. Dios no nos va a dejar morir de hambre, eso estamos seguros. Y a veces Dios bendice, económicamente eso no es pecado, no es malo. ¿Okay? Dios a veces lo hace. Y gloria a Dios por eso, está bien. Pero no es el punto. El punto es que andar en obediencia bendice la vida, nuestras vidas. No hay nada mejor que estar en paz con Dios. Tú puedes a veces preferir las cosas del mundo porque son llamativas. Dice la palabra de Dios que al principio el pecado da un placer momentario. Y nosotros queremos esas cosas. Pero mis hermanos, no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios y obedecer a Dios en nuestra vida. Así nos cueste. Hay cosas que te van a costar. Hay cosas que tienes que dejar.
cuando salimos a predicar, una de las cosas que debemos preguntarle a las personas es: ¿estás dispuesto o dispuesta a dejar tu pecado? Cualquiera sea. Y dice, oye, pero es que es duro, esto, lo otro, yo lo intenté. La pregunta es si estás dispuesto. Porque la palabra dice que Dios te va a dar la fuerza si tú de verdad te arrepientes y confías en Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. Cuídate, dice Hebreos, de no escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios dice: arrepiéntete. Eso significa estar dispuestos a dejar nuestro pecado. Y la otra es creer, confiar en Cristo como nuestra única esperanza de salvación. Hay cosas que vas a tener que botar de tu casa para seguir a Dios, para obedecerle. Hay amistades que vas a tener que cortar para obedecer a Dios. Hay situaciones, trabajos que vas a tener que dejar por seguir a Dios. Hay sueños que vas a tener que dejar por seguir a Dios. Dios nos manda a esforzarnos y obedecer a Dios trae bendición. Si tú no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y con eso quiero decir, si tú no eres cristiano, no te vayas a la iglesia. Gente puede ir a la iglesia todos los días. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de tu disposición a dejar tu pecado y a reconocer que le has fallado a Dios y a reconocer que eres un sucio pecador y necesitas la misericordia de Dios. Y si tú vienes a Él, Él te va a salvar. Él te va a añadir a su reino. Porque el otro reino, amigos, hermanos, sabemos que es un reino que va a ser destruido. Dios va a hacer temblar los cielos. Va a haber un día en que Dios va a hacer temblar los cielos y la tierra. Y ese reino va a desaparecer. Pero el reino de Dios es inconmovible. Y ahí vamos a quedar los que hemos confiado en Él y hemos puesto toda nuestra confianza totalmente en Cristo Jesús y hemos estado dispuestos a dejar amistades, cosas, situaciones, relaciones que nos va a costar. Va a costar. Pero si no estás dispuesto, no eres digno del reino de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor dijo: si no estás dispuesto a dejar padre, madre, tía, abuelo, hijo, toda la cosa, no eres digno de ser mi discípulo. Qué cosa tan dura, ¿no? Usted dice: si no estás dispuesto, no vengas, no eres digno. Tenés que estar dispuesto a seguir al Señor. Porque un día Él va a hacer temblar la tierra, Él va a conmover todas las cosas y solo va a quedar su reino. Y con Él, aquellos que pertenecemos al reino de Dios. La pregunta es: ¿tú perteneces al reino de Dios? Piensa en eso. Vamos a orar. Dios eterno, queremos dar gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú hablas a través de tu palabra. Y Dios, ayúdanos, aquellos que somos cristianos, a esforzarnos para obedecerte, Dios. Porque entendemos que tal esfuerzo trae bendición a nuestras vidas. No necesariamente material, sino espiritual. No hay nada mejor, Dios, que tener una conciencia limpia delante de ti. De saber que un día vas a regresar y Dios, estaremos contigo en gloria, en la nueva Jerusalén, tú siendo el templo y la presencia de Dios allí misma con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.